Buenas noches, mis hermanos y amigos. ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo ser rico? Digo esto, hermanos, por las peticiones de oración que los hermanos en la fe me piden, ¿no? Pastor, ore por esto. Pastor, ore por aquello. Y en tanto y cuanto trato de hacer y cumplir con todos los hermanos que me piden oración. Trato, ¿no? Porque a veces es muy extensa, ¿no?, la lista de oración, la verdad. Pero algo que me preocupa es que hay hermanos que dicen: oh, pastor, yo no quiero ser rico, yo no quiero tener mucho, pero ore por esto, pero ore por aquello. Y noto como que ven a la riqueza como un pecado. Y no es pecado. No es pecado ser rico, tener riquezas. El Señor dice que Él bendice el trabajo de nuestras manos, que el Señor prospera nuestro esfuerzo. Dios prospera. Él lo dice. Pero, mis hermanos, cuando dicen: no quiero tener. Vean, mis hermanos en la fe, el Señor en su palabra nos da ejemplos de Abraham. De Abraham dice que fue no rico, fue riquísimo. Ni hablar de Job, ni hablar de David y muchos hombres más en la palabra del Señor que tuvieron riquezas y contaron con la bendición de Dios. Contaron con la bendición de Dios. El problema está en qué, cómo obtenemos esas riquezas, de qué manera llegamos a tener riquezas. Ese es el gran problema. En el mundo, los no cristianos, ¿qué sucede? Políticos, empresarios obtienen su dinero o sus riquezas de manera corruptas. Un empresario, ¿no?, tiene un buen trato con sus contadores, y el empresario con sus contadores arma un esquema de tal manera que tratan siempre de quitarle al trabajador lo que al trabajador por ley les corresponde. Eso es conocido. Y esos empresarios llegan a tener y a tener por, ¿cómo?, sacarle dinero a sus trabajadores. No pagándole lo que la ley dice, sino, reitero, con el trato con sus contadores, manotean de lo que les pertenece a sus trabajadores. Y llegan a tener esas riquezas de forma corrupta y deshonrosa. ¿Es eso correcto delante de Dios? No. Los políticos llegan a un puesto político y llegan y no sé cuánto tiempo voy a estar en este puesto, y de cualquier forma, lo más rápido posible, tratan de coger y ese dinero mal habido lo esconden. De repente alguien que llegó a la política y no tenía nada, ¿no?, de repente tiene mansiones y cuantos carros más, pero tienen riquezas. No. Es la manera como se obtienen las riquezas, es la que la Biblia condena. Ahora bien, eso hablando de los que no son cristianos. Hablemos de los cristianos. Hay cristianos que, sabiendo que lo que Dios nos da, parte de lo que Dios nos da, quiere que le devolvamos. Es el término correcto, hermanos. Lo que Dios nos da, Él pide que le devolvamos lo que es de Él. Lo que es de Él. Sí, los fariseos que
estaban contra el diezmo, ¿no? Y contra la ofrenda. Dice, ¿de quién es la imagen? De César, y es bueno darle tributo al César. No. Ellos querían acusar a Jesús para que diga que no es bueno que se le dé tributo al César. Jesús le dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay muchos enemigos, ¿no? Avaros que se han metido en la iglesia y tratan corruptamente de hablar contra el diezmo y ofrenda porque ellos no dan y no quieren dar. Y está bien que no den, porque un avaro no tiene herencia en el reino de Dios. Dios no quiere tampoco ese dinero. Pero de los hijos e hijas de Dios, que son hijos de Dios y que roban de lo que es de Dios, de lo que le pertenece a Dios, porque Dios dice, devuelven por lo menos el 10%. Y la ofrenda aparte. Bueno, si no quieren dar, no den. Pero lean Ageo capítulo 1. Todo lo que les entra, les sale por otro lado. Dice, trabajan su jornal en saco roto, lo que es bolsillo roto. No saben cómo el dinero se les va. ¿Por qué? Porque le están robando al Señor. Le roban a Dios. No son palabras de hombre, ¿no? Malaquías 3, ¿qué pregunta el Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Y responde el Señor, vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Los cristianos que actúan así, no piensen que les va bien. No piensen. Miren, pueden ir a Roma, pueden ir a París, pueden darse un paseo completo por Europa y tener lindas fotos. Pueden darse un paseo por Estados Unidos y tener lindas fotos y ponerlas en las redes sociales para que la gente se admire. Mira dónde ha estado. Pero en su corazón, el creyente que le roba a Dios jamás se sentirá satisfecho o satisfecha. No va a sentir. Por más que viaja y todo, aquí hay algo que no está bien. Porque si es verdadero hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo se lo va a estar recordando siempre. Siempre. Entonces, ni el impío que obtiene su dinero de manera corrupta, ni el cristiano que obtiene su dinero de robarle a Dios, ¿no? Ninguno de los dos va a disfrutar de lo que el Señor manda en su palabra. De las riquezas, no las va a disfrutar. No las va a disfrutar. ¿Por qué? Raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. Y por amor al dinero, sus uñas largas retienen lo que es de Dios los cristianos y los impíos amontonan riquezas. ¿No? Miren, en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, voy a leer aquí, Eclesiastés 6, versos 1 y 2. La palabra del Señor nos dice así: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Qué es lo que el Señor nos dice aquí? ¿No? Que el impío, el que no tiene a Cristo, aunque tenga religión, pero no tiene a Cristo en su corazón, no va a disfrutar de las riquezas. No la va a disfrutar. Oh, no, para nada. Sí, oh, la gente lo puede admirarlo y todo, pero ese hombre, esa mujer que tiene muchas riquezas, sentirá su alma vacía, porque piensan que el dinero es el que llena, el dinero es el que satisface,
Y eso no es así. El dinero no llena, no complementa el vacío que hay en ese corazón. No, no puede. Es imposible. El dinero no se lo puede comprar a Dios con dinero o sobornar a Dios. Porque esos corruptos, ¿no?, que también son políticos y empresarios, por ejemplo, ese empresario en trato con sus, ¿no?, pues, contadores, ellos hacen tratos, ¿no? Y se reúnen con sus contadores para ver cómo van robándole a sus trabajadores y no le pagan lo completo. Y los contadores, que ellos son campeones para hacer doble contabilidad y a veces triple contabilidad, con el dueño se reúnen, hagamos esto. El contador lleva su tajada, pero perjudica a los otros trabajadores. ¿Ustedes creen que ese empresario va a disfrutar lo que tiene? No, tendrá muchos bienes materiales, casas enormes, hermosas, en buenos lugares, muchos carros, lo que sea. Pero en su corazón ese hombre o esa mujer siempre sentirán que hay un vacío, que no tienen satisfacción, que las riquezas no llenan en verdad, que aunque la gente lo admira porque tienen, no lo disfrutan. Y es lo que aquí el autor sagrado nos dice, que esas personas que obtienen el dinero de esa manera no lo disfrutan, no lo disfrutan. Asimismo el cristiano, el hijo o la hija de Dios que roba lo que es de Dios, tampoco lo va a disfrutar. ¿No? Recuerden lo que Ageo capítulo 1 nos dice, ¿no? Que ellos tenían, pero vieron el templo que estaba, ni les importaba lo que era de Dios. Claro, se consideraban religiosos, pero para nada, no daban ni el diezmo ni ofrenda, no daban nada. Y dice la palabra que recibían su paga, pero se les iba con un bolsillo roto. No tenían nada. ¿Por qué? Porque le estaban robando a Dios. Le estaban robando al Señor. Porque es bien clara la enseñanza escritural, hermanos. Nosotros recibimos el pago y lo que Dios dice es que le devolvamos de lo que Él nos da, que le devolvamos su parte. Jesús trató ampliamente con los fariseos y cuando lo tentaron para que el Señor fallara, ¿no?, a favor de o en contra de César, le enseñaron la moneda y dice: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor lo dijo claramente, lo que es de Dios. Pero hay cristianos que no, que por avaricia, no le dan a Dios y no disfrutan lo que tienen. Para nada lo disfrutan. No sienten contentamiento. Porque, hermanos míos, el dinero no llena. El dinero no satisface. El dinero para muchos es la ruina. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no el tener dinero. Porque el creyente, el hijo o la hija de Dios, que obtiene su dinero de manera correcta, de manera honrada, sin corrupción, sin robarle a Dios, ese creyente va a disfrutar lo que tiene. Va a disfrutar lo que el Señor le da. Porque voy a leer nuevamente de Eclesiastés, capítulo 6, versos 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Es muy común en la humanidad, ¿verdad? El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Dense cuenta, Dios da, Dios permite que tengan. Dios permite que tengan dinero, bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Tienen de todo, ¿no? Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino
que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Lo disfrutan los extraños. ¿Sí es? Hermanos en la fe. Sí. ¿A qué se refiere? Que disfrutan los extraños, ¿no? Bueno, la gente que tiene dinero de manera corrupta, robándole a Dios, ¿qué sucede? Invitan a una comida, ¿no? A los hermanos de la iglesia, invitan. Esos hermanos de la iglesia van y disfrutan de la comida. ¡Qué buena comida! ¡Qué bueno! Pero ese hombre y esa mujer que le están robando a Dios, no lo disfruta. Porque en su corazón el Espíritu Santo le habla de que tiene que darle a Dios lo que es de Dios. No lo va a disfrutar. Por eso, mis hermanos en la fe, en la gloriosa fe del Señor Jesucristo, tengamos mucho cuidado de no estar robándole a Dios. No. A veces los hermanos que así actúan piden oración para que el Señor les dé victoria en un nuevo negocio que van a emprender. A veces he caído de manera antipática. Digo, hermano, ¿cómo usted puede pedir que el Señor le dé bendición a un nuevo negocio que va a emprender? Si en el negocio que tiene ya usted le roba al Señor. ¿Qué? ¿Para seguirle robando más al Señor? ¿No? Sí, a veces, ¿no? Sé que no es manera de caerle bien a los demás. Pero hermanos, hay que decirlo. Tal como la palabra de Dios nos enseña, hay que decirlo. Hay muchos pidiendo oración para esto, pero le están robando al Señor. Sí. El que le roba al Señor trabaja su jornal y el dinero que recibe se le va como un bolsillo roto. Ageo capítulo 1. Sí, hermano. En Proverbios, capítulo 23 de Proverbios. Voy a leer aquí el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas son inciertas. Son como, ¿no? Un día tiene, usted mañana no tiene. Tenga cuidado. He visto a algunas personas que han llegado a tener mucho. Sin embargo, han estado meses en la cama de un hospital y todo lo que tenían se les fue en el hospital y sin embargo fallecieron. Viene a una sola persona a mi memoria y con mucho dolor, lo vi cómo se iba secando poco a poco. Llegó a tener tanto, pero casi vivió en la clínica meses. Sin embargo, falleció. Las riquezas volaron. Se las terminaron. ¿Por qué, mis hermanos, pasan estas cosas? Porque Dios no le da facultad de disfrutar a los que tienen riquezas, pero son mal habidas, son obtenidas de manera corrupta. Sí, los empresarios, los políticos, no disfrutan de lo que roban, no disfrutan de lo que tienen. Tienen muchas riquezas, se pasean por el mundo, pero no lo disfrutan. Y los cristianos que toman lo que es de Dios y que no le devuelven a Dios lo que es de Él, tienen el mismo fin. Su corazón no está contento. En su corazón no está satisfecho. El cristiano, la cristiana que le está robando al Señor, no tiene el gozo del Señor. No lo tiene. Sí, hermanos, no es malo tener riquezas. En lo absoluto, no es malo tenerlas. Dios quiere darnos riqueza. Dios quiere darnos prosperidad. Dios quiere hacerlo. Pero esa es la manera de Dios. No a nuestra manera. No a la del mundo. No, sí, mis hermanos en la fe. No a la manera del mundo. Porque recordemos y bien clarito. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Verdad? Es claro.
es la palabra de Dios. Lo que tenemos en el Señor, con el Señor, es lo que disfrutamos, lo que nos enriquece. Sí, lo que el Señor nos da, nadie nos lo quita. Nadie. Por eso, mis hermanos, trabajemos, prosperemos. No es malo hacerlo. Con la bendición de Dios llegarán. Pero nunca robándole a Dios. Nunca tomando lo que es de Dios. Y para aquellos corruptos, políticos o empresarios, si no se arrepienten, sus riquezas se quemarán con usted en el infierno. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.